Buen día a todos y todas. ¿Descansaron bien? ¿Cómo está su celibato? ¿Quién ha preguntado? Y bueno, el plano es suficientemente inclinado. Bueno, y entonces vamos a continuar nuestra reflexión. Espero que sea al final que resulte útil para entender correctamente lo que estamos viviendo como creyentes, como consagrados, en cada uno en su vocación, y lo que está pasando en la Iglesia, en el sistema Iglesia, porque es importante ver no solamente la cosa desde una perspectiva individual, sino es importante ver la cosa, el fenómeno, el evento desde una perspectiva comunitaria, colectiva, relacional. Y hacemos un paso adelante desde lo que hemos visto ayer. Hemos terminado ayer viendo esta psicogénesis, la hemos llamado así, ¿no? La psicogénesis de un escándalo sexual, como puede darse en la vida de una persona, como hemos visto, con premisas que no son ni patológicas, ni pervertidas, ni expresión inmediata de una situación de inmoralidad, ¿no? Al comienzo hay siempre estas pequeñas concesiones o compensaciones. El invito, la invitación de ser vigilantes del Evangelio que leemos en el tiempo del Adviento es una invitación muy apropiada, muy adecuada, muy inteligente, muy oportuna, típica del hombre que atiende, ¿no? Típica del hombre que tiene una pasión, que tiene una espera, entonces se hace vigilante. Vamos a ver algo más esta mañana, que sería como el focus de toda la consideración que hemos llevado adelante. Vamos a partir del hecho ya rápidamente mencionado, que por algunos es como, puede ser interpretado en dos maneras, ¿no? Por algunos es un signo que el problema no es tan grande, tan grave, tan serio, tan preocupante. Y por otros podría ser signo de algo distinto, de diferente de este tipo de interpretación. La pequeñez de los números, de los autores de los escándalos. La pequeñez relativa a la masa global de los sacerdotes que nunca cometerían estos crímenes. Pero es precisamente esta gran mayoría pura y casta, que por lo general somos todos nosotros, no esperamos que somos parte de esta mayoría pura y casta, que debería tener el valor de pensar con cuidado no solamente a la cantidad, al criterio numérico, cuantitativo, sino al otro aspecto, la cualidad de la vida y del testimonio de consagración en la virginidad y en el celibato. A esta cualidad a la que también el sistema Iglesia debería seriamente prestar atención, a menos que no se decida que para ser célibes basta no abusar de los menores y en cualquier caso no cometer escándalos, pero yo no creo que este sea el sentido auténtico de este tipo de testimonio. Entonces el problema no es la cantidad, es la cualidad. Reflexión cuidadora significa mirada profunda que tal vez necesita los modernos medios de investigación para llegar a una verdadera percepción del problema. Y es la propuesta de análisis.
La onda de Gauss. ¿Alguien conoce en estadística la onda de Gauss, la curva de Gauss? Bueno, si entonces la estadística, si es la estadística que nos dice, reconfortando y tranquilizando a alguien, que es solo un pequeño grupo el que cometió estas acciones vergonzosas, es siempre la estadística que nos sugiere esta imagen que vamos a ver, detrás de la cual se podría ocultar una verdad inquietante y quizás sin precedentes. Es lo que la estadística llama la onda de Gauss. Imaginemos entonces una onda, una ola. Observémosla mientras, empujada por el viento, se mueve desde una situación de calma o desde un nivel cero y poco a poco sube hasta llegar a su punto vertical máximo para después lentamente descender al nivel cero. Si detenemos la imagen y observamos el cuadro de lado, no desde la playa, vamos a ver como dos extremidades dispuestas en ambos lados, así, aquí, de esta manera, ¿no? Dos extremidades dispuestas en ambos lados, izquierdo y derecho, de muy baja elevación, como dos polaridades opuestas, y juntas en los mismos niveles donde nace la onda y donde la onda termina. Mientras que en el centro tendríamos la parábola ascendente y descendiente de la onda en sí. ¿Qué dice este principio estadístico? Digámoslo en términos sencillos y comprensibles. Es, después de todo, el principio de la correspondencia de los extremos. Cuando en una población tal como la del clero se producen, por un lado, conductas de clara gravedad, ponémosla aquí, esta conducta, estas son las conductas negativas, escandalosas. Son una minoridad. Bueno, cuando en una población se producen conductas de clara gravedad, es de suponer que en otro extremo se llevarán a cabo conductas, lo dice la lógica, ¿no?, diametralmente opuestas. Por lo tanto, si estas son conductas escandalosas, en el otro extremo tendremos conductas absolutamente positivas, de un celibato o virginidad absolutamente positiva, propositiva, vivida con entusiasmo, vivida con un celibato vivido con pasión, vivido con la capacidad de testimoniar a través del celibato el amor del Eterno y el Eterno como el único que pueda satisfacer plenamente la sed de afecto del corazón humano. Los dos grupos son iguales, dice la estadística. Son pocos aquí, bueno, esta es una consolación para muchos. Bueno, son pocos, pero si son pocos, estos, en esta vertiente, serán pocos también en esta otra vertiente. Es un principio de estadística. No es evangelio, pero la investigación científica dice que muchas veces es así. Los dos grupos opuestos son cuantitativamente en la misma medida. ¿El problema dónde está entonces? Estas son dos minoridades, ¿no?
El problema es la gran mayoría que habita aquí, el centro, ¿no? La masa, que no es ni escandalosa ni virtuosa. La masa no es escandalosa y no es virtuosa, no es fría, no es cálida, no es pecadora, no es santa, es la gran masa. Ni demasiado ejemplar, virtuosa, ni extravagante y transgresiva, ni fría ni caliente, es tibia. Podría ser como la fotografía de la situación hoy. Llegamos a nuestro análisis. Si distribuimos al extremo izquierdo del grupo, bastante pequeño, de sacerdotes autores de esos escándalos, deberíamos poner a la extremidad derecha el grupo que se opone a ellos, pero no solo porque no han cometido esas cosas horribles, sino porque viven una virginidad genuina. Yo prefiero hablar de virginidad porque virginidad subraya más el aspecto espiritual. Celibato es un concepto sociológico. Virginidad es el aspecto espiritual y es la parte más importante de nuestra opción, ¿no? Creo que nadie sigue creyendo que virginidad es femenina y celibato es masculino. No tiene ningún sentido. Virginidad significa el aspecto místico y espiritual de la cosa. Celibato subraya más el aspecto sociológico de la persona que no está involucrada con una otra, con un contrato o con un pacto definitivo. Y entonces, estábamos diciendo, los que viven una virginidad genuina, convencida y llena de amor, ellos son los que viven un verdadero celibato o virginidad, basado en el amor a Dios y al hombre. Estos ejemplares, que hemos llamado ejemplares, no son puros y perfectos, tal vez también han tenido la experiencia de su debilidad, puede ser. Han caído, pero para recuperar y tener una nueva experiencia del Dios fiel. Quiero decir, no es una categoría de personas ya santas y sin mancha, sin pecado, no. Son personas que han experimentado la misericordia del Eterno, se conocen muy bien, son vigilantes, conocen su fraqueza y su debilidad, pero han descubierto a través de esta opción de vida, virginal de la vida, celibataria, la posibilidad de, no solamente cuando una persona vive bien su opción celibataria virginal, lo hemos mencionado también esta mañana, no solamente cuando es un observante, sino cuando identifica su opción virginal como una manera de testimoniar la verdad del corazón humano. Este es el auténtico objetivo de la virginidad. El virgen, la persona que elige la virginidad, no la elige por su paraíso, por sus economías espirituales, por su escatón y su perfección. Es una opción que tiene un sentido que tiene que ser testimoniado. Que ¿este sentido cuál es? La verdad del corazón humano. Porque la virginidad, paradójicamente, dice que cada ser humano es virgen. Virginidad significa que en el corazón humano hay una sed de afecto, de amor, que solamente Dios puede llenar. No existe criatura, nadie y nada puede responder a esta sed de afecto humano. El corazón humano no tiene límites. Esa es la palabra de hoy. Dios crea el hombre y lo hace según su semejanza. Esta semejanza significa esto, un corazón que no tiene límites en el amor. Y esto es el sentido de la virginidad. Nosotros creemos en esto y hemos elegido la virginidad exactamente para testimoniar esto y para decirlo a todos, también los conyugados, también las personas que viven relaciones humanas felices,
Este es el particular testimonio de la virginidad. En el corazón humano hay esta sed de infinito, de amor que no tiene límites y que solamente Dios puede llenar. En este sentido, cada corazón humano tiene este espacio virginal. La virginidad, paradójicamente, es una vocación universal. Dice la verdad del corazón humano. Es un evento antropológico, con buena paz de los que creen y repiten que el celibato es contra la naturaleza humana. Este es el profundo sentido. Y las personas que viven bien el celibato son las personas que viven este tipo de testimonio, que dan esta certeza. Tú tienes dentro de ti esta sed de afecto que solamente Dios puede satisfacer. Claro que esta es una verdad sociológicamente débil. Si nosotros vamos en la televisión pública esta noche y en un talk show televisivo vamos a decir que todo hombre y toda mujer es virgen y es llamado a ser virgen. Yo no sé qué tipo de reacción podríamos provocar, ¿no? Sería como un idioma extraño que nadie puede entender. Y todos dicen, este hombre no sabe lo que está diciendo. Es una verdad débil decir que todo hombre y cada mujer tiene un espacio de virginidad, que en cada corazón humano hay un espacio de virginidad, que significa, virginidad de por sí significa relación derecha, inmediata, sin mediaciones con Dios, criatura y creador. Inmediata porque significa este vínculo, ¿no? Ligado a la creación, Dios que ha creado, el creador que ha creado la criatura y la ha hecha semejante así, con esta sed de afecto que solamente Él puede llenar. Bueno, si esta es una verdad sociológicamente débil, es por esto. ¿Cómo se pueden transmitir las verdades sociológicamente débiles? Sociológicamente o culturalmente, en la cultura del tiempo débil. Débil significa que la cultura va en toda otra dirección. ¿Y cómo pueden ser testimoniadas este tipo de verdades que son débiles y no confirmadas por la cultura y el pensamiento del tiempo? Solamente a través del testimonio viviente. No es un libro que puede hacer esto, no es una memoria antigua, lo que han hecho nuestros padres y nuestras madres, no, tiene que ser una persona de hoy que lo dice con su testimonio alegre, feliz, de persona. Pero claro que si es una verdad débil, claro que el testimonio tendrá que ser, si la verdad es débil sociológicamente y culturalmente, el testimonio tendrá que ser fuerte. Verdad débil culturalmente significa testimonio fuerte desde el punto de vista de la persona que dice, que quiere decir, que cree en esta verdad y la comunica como una certeza para todos, para todos. Esta es la novedad, para todos. Tenemos que testimoniar para todos, pero con una testimonianza, con un testimonio que tiene que ser fuerte. ¿Qué significa fuerte? Fuerte significa claro, inequívoco, sin mancha, se dice, sin mancha, sin duda, sin incerteza, sin conducta, en italiano si diría pasticciata. Pasticciata significa no pura, no auténtica, confundida, con la persona con un montón de ídolos en su corazón, una conducta no necesariamente transgresiva, pero llena de estas compensaciones, ¿no? O de relaciones pseudo-conyugales, como decía aquel presbítero el otro día, ¿no? Son relaciones pseudo-conyugales y entonces son permitidas porque no son conyugales. Claro que si la verdad es sociológicamente débil y no provoca una convicción universal,
por los que escuchan esta verdad, claro que mi testimonio tendrá que ser fuerte, claro, inequívoco, solar, límpido, lleno de luz. Sobre todo, no solamente desde el punto de vista de la conducta exterior, sino desde el punto de vista de la convicción de la persona que es alegre, que es feliz y que dice que vivir así es bello, no es solamente un comandamento divino o un comandamento eclesial o una conducta de categoría del grupo de los presbíteros, una ley impuesta por la Iglesia. Es algo en que yo encuentro la posibilidad de vivir plenamente mi capacidad afectiva, es verdad, y todo eso es verdad, lo siento como no solamente como parte de mi identidad, es algo que me da alegría, que me da la posibilidad de vivir plenamente mi capacidad humana de amar, de ser amado. Y esto pasa cuando hay como encruzamiento. ¿Se dice encruzamiento? El célibe es una persona que ama Dios, el objeto divino, con un corazón totalmente humano, claro. Es este el instrumento que tenemos para amar, ¿no? El corazón. Y no tenemos necesidad de hacer ¿cómo se dice? Un cambio de corazón, ¿no? Amamos a Dios, el objeto divino, trascendente, con un corazón humano, pero no es suficiente. Quizás una vez la espiritualidad se contentaba de decir esto para definir la virginidad. La virginidad es también amar el objeto humano con un corazón divino. Amar el objeto divino con un corazón humano. Y amar el objeto humano, cada hombre, cada mujer, con un corazón divino. Con un corazón que aprende, claro que significa con un corazón divino, con un corazón que aprende lentamente a amar a la manera de Dios, que ama a todos, y preferencialmente a los oprimidos, a los pobres, a los que sufren, a los que son solos, a los que son en particular situación de necesidad. Es el estilo, la libertad del amor divino. Esto es amor virginal, que es un amor que va propuesto a todos. A todos. Esto es el amor cristiano. Por esto hemos dicho que hay una virginidad universal. También en la pareja. Y el auténtico esposo y marido es la persona que respeta este espacio de virginidad en la otra. En su esposa. En su esposo. Sin pretender de llenar plenamente su sed de afección. Cuando hay esta pretensión, allí se ponen las premisas de una crisis matrimonial. Cuando hay la presunción, la pretensión de responder plenamente, yo soy el que te dará la plena satisfacción de tu exigencia de amor. Ninguna criatura puede pensar, soñar y hacer esto. Por esto, la virginidad es como todos los carismas cristianos, algo que la persona vive y es llamada a vivir para la edificación de la comunidad. No existe carisma cristiano autorreferencial. No puede existir carisma cristiano, dono que viene de lo alto simplemente por mí, para mis economías espirituales presentes y escatológicas. Sería egoísmo. Entonces, este es el secreto para vivir bien el celibato. Vivirlo bien porque esto es un bien, no es un deber sacerdotal, presbiteral, de la Iglesia romana. Cuando se dice romana, se supone algo de no derecho, de no claro, de impuesto, de esta curia matrigna. ¿Matrigna cómo se dice? Matrigna es como la madrastra. Y no, es para todos. Y esto es el secreto para vivirlo bien. Vivirlo bien significa respetar a la virginidad. La virginidad es un carisma para todos. Tú lo vives bien solamente si lo vives como bien para todos.
Si tú lo vives solamente para ti, será un peso y solamente un peso, improbable. Si tú lo vives para el bien de los otros, bueno, es más posible vivirlo, con su carga, claro, con su renuncia, pero tú lo estás respetando en su objetivo, ¿no? Y poniendo juntos lo hemos llamado este encruzamiento, ¿no? Amar el objeto divino con un corazón totalmente humano, una sensibilidad humana, y amar el objeto humano con el estilo divino, con el corazón divino, con la manera de amar de Dios, que ama a todos y prefiere particularmente a algunas personas. Esto es un don que va testimoniado. Y la persona vive bien su virginidad cuando la vive así, con esta integración. Y lo vive y logra de testimoniarlo a todos. No es nuestro interés subrayar el dicho evangélico, hay algunos que no pueden entender. Y esto no es ligado automáticamente a un carisma. Los que no entienden podríamos ser nosotros cuando no entendemos el celibato según este tipo de interpretación. No lo estamos interpretando correctamente. Y el secreto para vivir bien el carisma como don que viene de lo alto es exactamente respetar el carisma en su destinación universal. En su destinación universal. La virginidad es un bien para todos. Y el virgen tiene el deber de traducir este don extraño, esta verdad débil, como bienaventuranza para todos. Por esto, en algunas partes de un libro he escrito, nada es tan impuro como el silencio de la Iglesia sobre la virginidad. El silencio impuro, que significaría la incapacidad de testimoniar la virginidad como un bien para todos. Normalmente nosotros hablamos de celibato y de virginidad solamente entre nosotros. Una vez me acuerdo, el Centro Nacional de Animación Vocacional de Italia organizó un encuentro sobre la virginidad, ¿no? Y me encargó de ver cómo en los planos diocesanos vocacionales se hablaba de virginidad, de celibato. Y entonces consulté todos los, no proprio todos, un buen número de planos diocesanos vocacionales, de animación vocacional, para ver cómo hablaban de virginidad en la animación vocacional. Y descubrí que casi nadie, en ninguno de estos planos vocacionales, se hablaba de virginidad. ¿Qué significa? La virginidad, el celibato, no es un valor vocacional. Valor vocacional significa un ideal que tiene la capacidad de suscitar atracción. Este es un valor vocacional. Lo que el animador vocacional, que es una persona normalmente inteligente, piensa que sea atrayente. Bueno, en casi todos los planos diocesanos vocacionales italianos, por lo menos en aquel tiempo, no era posible encontrar una mención de la virginidad. Era como, esto es algo sobre el cual hablaremos después. No es considerado un valor vocacional, no atrae. Esta es consecuencia de esta estúpida y reductiva interpretación de la virginidad, como en muchos casos seguimos dando. Vivir bien la virginidad significa proponerla como un valor, como una verdad. Es verdad, no es simplemente algo de facultativo, eventual, solamente los místicos pueden entender. No, esta es la verdad del corazón humano. Así ha sido pensado el hombre. Esto es parte de la verdad de la creación, exactamente la prima lectura de hoy. Esta es la semejanza, la origen divina, la destinación divina del hombre. Entonces, siendo esta una verdad débil, lo repito, es por esto que tenemos necesidad de algunas personas que elijan este tipo de carisma para testimoniarlo. Y el problema es decirlo, encontrar las palabras, la actitud, la sensibilidad, ¿no?
adecuada para transmitir esto como un bien, como un valor. Mientras en el mundo de hoy, cuando los otros consideran nuestra virginidad, los que creen en nuestra virginidad, claro que no son muchísimos, la ven como algo que, pobrecitos, no, como algo de deprimente y no ciertamente de causa de alegría y felicidad. Y bueno, otra consecuencia, si esta es una verdad débil, sociológicamente, antropológicamente, en la cultura de hoy, claro que tu conducta debería ser auténtica, transparente. Y claro que eventos como estos, los escándalos sexuales, la consecuencia más negativa de los escándalos sexuales no es que la estima del cura se disminuye o la estima del sistema iglesia, es que este valor no viene proclamado, esta verdad no viene proclamada. El escándalo es la negación de la felicidad virginal. El escándalo es la negación de esta verdad. Es la negación dramática, total. Es exactamente el contrario de lo que estamos diciendo. Y por esto yo veo que en la formación inicial, ¿no? Hablar de esto y dar al joven tipo de provocación, ¿no? Tú tienes la responsabilidad de comunicar este tipo de verdad. Y entonces tu moralidad, ¿no? Tu conducta, tu manera de interpretar el modo de vivir la virginidad, tiene este criterio fundamental, no una norma moral, simplemente. Se puede hacer esto, se puede llegar hasta este punto, hasta este centímetro, ¿no? No, el criterio es otro. Tú tienes la responsabilidad de hacer ver que ser consagrado a Dios en la virginidad es una cosa inmensamente bella. Y no existe joven tan moderno como un joven que ha elegido la virginidad y la vive bien. Y la vive con alegría. Y la vive dando un testimonio auténtico. Y la vive sin confusiones, sin compensaciones, sin concesiones. Esto es el pueblo que habita aquí. Este grupo que es una minoría. Porque probablemente no es esta la manera de presentar la virginidad en nuestras instituciones formativas, en nuestra formación permanente. Me parece. Mientras que esto esquema que dice que la gran mayoría se ha colocado aquí. Gran mayoría. Serían la gran mayoría sería la masa de los llamados, ¿cómo podríamos llamarlos? Observantes, ¿no? Estos son los escandalosos, los que viven en celibato para nosotros, subrayando la verdad del corazón humano, y aquí ponemos los observantes, que claro, es una cosa positiva, ¿no? El problema es que el celibato no es algo que simplemente debería ser observado. Observar significa uniformar la conducta a un cierto criterio, pero no necesariamente con pasión. También un soldado, un militar, conforma su conducta a un criterio disciplinar muy severo. Yo soy hijo de militares, he crecido en una caserma, entonces soy muy bien qué significa todo esto, ¿no? Y bueno, Dios no quiere soldados obedientes, sino hijos felices. La observancia no es suficiente. También los fariseos eran observantes. La palabra de hoy, el evangelio de hoy, ¿no? Bueno, es la masa de los llamados observantes que de hecho intentan el celibato mismo como algo fundamentalmente para observar, en lugar de algo que vivir, y terminan viviéndolo con poco entusiasmo. Y un discreto número de compensaciones lícitas, no inmorales.
en diferentes campos, por lo general sin transgresiones escandalosas. Estoy hablando de la mayoría, aquellos que no cometen transgresiones escandalosas. Por lo menos sin transgresiones escandalosas abiertas. Entonces, personas que viven muy tranquilas, con mucha tranquilidad. El suyo es un celibato, una virginidad sin pasión. Hacia afuera correcto y públicamente presentable, pero en realidad bastante frío. Técnico, hemos dicho ayer, ¿no? Incoloro, poco amante. A lo sumo continente. Continente non nel sentito del continente suramericano, continente. Una persona che se contiene. Qué alegría. Una persona que ha aprendido a contenerse. No es un gran objetivo de vida, ser capaz de contenerse, por lo menos en público. Pero también esta persona es bastante tranquilo y sereno, no conoce las grandes crisis probablemente, con la conciencia poco sensible a ciertos valores, típica de quien se contenta y se conforma a no pecar, o se mueve con criterios muy subjetivos, lo que resulta en la pérdida de todo rastro de locura del amor a Dios y su reino. Son tranquilos y relajados, dijimos, pero no podemos decir que son felices. A pesar de las compensaciones, no han aprendido a gozar de su elección. Con una palabra mucho más clara, podríamos decir que esta es la masa de la mediocridad, el auténtico virus de la Iglesia hoy, de los presbíteros hoy, de tanta vida cristiana. Claramente será un celibato fuera de la lógica de la formación permanente, un celibato que por lo tanto no crece, que no permite llegar al enamoramiento como pasión de amor por Dios y los hermanos. Y esto es un fenómeno más extendido de lo que se piensa, o que parece a primera vista, en silencio y pacíficamente aceptado. En la Iglesia, sin mayores trastornos de conciencia, quizás también aceptado por el sistema, si no llega a cometer escándalos, ¿no? Creo de no ser pesimista. Es solo cuando hay una explosión del escándalo que se provoca la emergencia y se corre a esconderse. La mediocridad no es noticia. No es noticia, no pone el video como la noticia del cura pedófilo. Podríamos decir que el vivir célibe es o arriesga a ser mediocre, no solo en el sentido de la baja calidad de vida y del testimonio, sino también en el sentido de que parece representar la media. Mediocridad tiene que ver con la media, ¿no? El punto donde se concentra la mayoría, o al menos una buena parte de las vivencias célibes. Y es interesante pensar que es probable que sea en esta área en la que nacen las lecturas defensivas de ayer. Los autores de todas las lecturas defensivas que hemos visto ayer, bueno, son todas personas que viven aquí. Tolerancia cero. Y la responsabilidad es solo de algunos. No es un gran problema. Todas estas lecturas defensivas, ¿no? Es defensiva de esta categoría para no ser puestos en crisis. Es una lectura que protege, ¿no? Nosotros somos observantes.
es una pequeña minoría que ha cometido todo esto. Ven como la análisis ¿cómo decir? Es como una confirmación interior, ¿no? Es aquí que nacen todas las lecturas defensivas, todas orientadas a eliminar Todas estas lecturas defensivas tienen el objetivo de eliminar, de cancelar cada idea de responsabilidad. Por un lado, tienden a reducir, a cubrir, a justificar, a tolerar los episodios escandalosos, de alguna manera tratando de justificarse a sí mismos y a su mediocridad. Por otro lado, condenan los escándalos también con una cierta pesadez rigurosa y falta de flexibilidad, tolerancia cero, ¿no? Para tranquilizarse a sí mismos acerca de su observancia aparentemente correcta, pero en realidad solo oficial y llena de compensaciones. ¿Cómo es actual el Evangelio de hoy? Los fariseos. En cualquier caso, sin embargo, el objetivo fundamental está garantizado. El de tomar distancia de este grupo, de este grupito, liberándose de cualquier responsabilidad personal. Y entonces, si así están las cosas, y esto es una manera de ver el problema fecundo, productivo, propositivo, porque nos anima, nos provoca, por lo menos a preguntarnos, ¿dónde estoy yo? Claro que no estoy necesariamente en este grupo, ¿no? El grupito de la extrema derecha o izquierda, cada referimiento político y partídico no tiene, es la extrema de esta parte, ¿no? Y bueno, podría ser en este grupo. El problema de este grupo es que no se da cuenta, es contento, es feliz, porque no está cometiendo ningún escándalo, no crea problemas a la autoridad, ha perdido la capacidad de ser vigilante, no ha entendido qué significa ser virgen. La interpretación que hemos dado antes, que virginidad, esta virginidad universal, estas personas sonríen. ¿Qué está diciendo este hombre? La virginidad de todos, ¿dónde existe? Están perdiendo la capacidad de apreciar los valores espirituales, ¿no? Que es sensibilidad. ¿Qué significa sensibilidad? Mística, espiritual. Por esto creo que podríamos decir una cosa que probablemente resulta un poco, no sé cómo decir, exagerada puede ser, pero yo creo que sea así. El escándalo de pocos es resultado de la mediocridad de muchos. El escándalo de pocos, normalmente, también esto es, como decir, se puede confirmar desde una perspectiva sociológica. Normalmente es así en una sociedad. El escándalo de pocos es consecuencia, es efecto de la mediocridad de muchos. El escándalo en otros ámbitos, ¿no? El escándalo de algunos, ¿cómo se dice?, corrompidos. Normalmente es consecuencia de una mediocridad en la observancia de la ley de muchos. Algunos han hecho auténticos escándalos de corrupción en la vida política, económica, financiera y varios ámbitos, ¿no? Pero normalmente cuando en una sociedad hay estos eventos escandalosos, bueno, esto significa que toda la mediocridad, en una medida menor, ¿no?, sin hacer este tipo de transgresión, está viviéndose con una lógica de corrupción. Una lógica en la cual la corrupción no es esta gran transgresión, ¿no? Entonces, si puedes salir en el autobús sin pagar el billete, se dice el ticket, ¿no? Bueno, se puede hacerlo, ¿no? Ser furbo. ¿Furbo cómo se dice?
Astuto, ¿no? El escándalo de pocos es resultado de la mediocridad de muchos. Y aquí volvemos al punto central. Antes dijimos que si un sistema no se pone en una posición de leer sus propios males, hemos dicho ayer, ¿no? Admitiendo la responsabilidad personal. Cuando hablamos de responsabilidad, estamos hablando con esta imagen, ¿no? En el fondo. Entonces, un sistema que funciona bien es un sistema que reconoce la raíz. No se contenta de concentrar. Hoy estamos corriendo este riesgo de concentrar totalmente la atención institucional y también de todos, ¿no? Sobre este grupo. ¿Qué hacemos de estos? ¿Qué hacemos del cura que ha cometido? ¿Qué hacemos de estos eventos? Y toda la atención está concentrada sobre estos, ¿no? Con mucha paz y felicidad de los mediocres, que de esta manera se toman la distancia, ¿no?, del grupo de los escandalosos. Y esto no es un bien. Concentrar totalmente la atención aquí. Olvidándonos de la raíz está aquí, ¿no? La atención debería ser concentrada, sin excluir claramente, ¿no?, el éxito escandaloso, pero si quiero enfrentar la situación de una manera inteligente, que significa global, que significa la percepción de las raíces, ¿no? Si quiero resolver el problema, tengo que resolverlo a las raíces y no solamente cortando los frutos. Y la raíz está aquí. La atención debería ser concentrada sobre la mediocridad y lo que significa, para garantizar un camino formativo desde el camino de la formación inicial que provoque a la persona a ser vigilante, porque el amor tiene que ser protegido, custodiado, tiene que ser objeto de atención a la persona que se da cuenta que su virginidad tiene este valor, tiene este tipo de objetivo, comunicar la verdad del corazón humano. Y esto significa que yo tengo que tener una conducta muy coherente, lineal, en sintonía, en todo, no en el sentido de la observancia perfeccionista. El perfeccionismo no nace del amor, es una ilusión obsesivo-compulsiva. La vigilancia nace del amor, del hecho de sentir el amor sobre de sí, entonces de la pasión de comunicar este amor a todos y a todas. Entonces, estos escándalos, ¿por qué son gracia, obra de Dios? Para que nos atraen probablemente a concentrar nuestra atención aquí. Y solamente si hacemos esto, estos escándalos son la obra de Dios. Una gracia, una grande oportunidad. Algo que en este momento somos llamados a considerar con muchísima atención para ver cada uno de nosotros dónde está mi mediocridad. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué me está diciendo? Por esto hemos empezado ayer, no se acuerdan, ¿no?, con la pregunta, el vir ob audiens hemos dicho, ¿no? ¿Qué me estás diciendo, mi Dios, a través de estos eventos? ¿Cuál es tu palabra en este momento que tú me estás diciendo a mi vida, a mi persona, a mi manera de vivir mi virginidad? ¿Dónde tú estás esperando que yo ponga atención para mi conversión, para un cambio de mi vida? El sistema funciona bien si tiene la capacidad de ver, de identificar dónde está el mal, dónde está su mal. Aceptando la vergüenza, aceptando la humillación. Aceptemos esta humillación, esta vergüenza. No hay manera mejor de conseguir la humildad, la virtud de la humildad, de la humillación, ¿no?
Entonces aceptemos esta vergüenza sin poner toda la atención, toda la energía para cubrir, ¿no? Como se hacía en el pasado. Una atención y preocupación totalmente pagana. Totalmente pagana. El objetivo es la protección de la estima de la categoría. Esto no es evangélico, sobre todo si significa la desatención a los que están sufriendo por las faltas de la categoría, por las transgresiones de algunos. Entonces aceptemos esta vergüenza, aceptemos de llorar. ¿Hemos llorado suficientemente por estos escándalos? ¿Hemos elaborado ¿cómo se dice? ¿El velo? El duelo. ¿Duelo? Y si decimos que un sistema que si un sistema no se pone en una posición de leer sus propios males, admitiendo la responsabilidad personal por parte de todos sus miembros, aquel sistema no funciona bien. Y eso es lo que sucede en este caso, en dos sentidos o por obra de dos sujetos. En primer lugar, es esta masa de célibes mediocres que se niega a leer correctamente el tema de los escándalos sexuales. Cioè, en otras palabras, que no se siente mínimamente responsable, ignorando lo que debería ser una conclusión ineludible de toda esta fea historia. Su dato mayormente explicativo e inquietante, que es lo que hemos dicho, el escándalo de pocos, es resultado de la mediocridad de muchos. Es así en general cuando se presentan los escándalos de varios tipos en una sociedad, lo hemos dicho. Pero sin duda los que pertenecen a esta gloriosa hermandad de los observantes continentes nunca podrán estar de acuerdo con esta lectura o la encontrarán excesiva. Es como un test. Los que sienten esta interpretación como excesiva es un signo muy claro que pertenecen a esta gloriosa hermandad. De hecho, otra observancia importante, entender y aceptar este principio sería como dar un radical y nuevo sentido a toda esta terrible historia. Un sentido positivo, por supuesto, porque obligaría a todos a asumir la responsabilidad de este mal, para percibir en ella, en esta situación, una especie de llamada a la conversión personal y universal. Una conversión que afecta a todos, porque todos, directa o indirectamente, son responsables. Y hay que decir otra cosa también, que normalmente esto funciona solamente en esta vertiente. De esta posición de la mediocridad es posible pasar, es el plano inclinado. Es el plano inclinado. Y la misma cosa no funciona aquí, lamentablemente. Funciona solo aquí. Por esto la persona tiene que ser vigilante. Y la mediocridad, por eso, la mediocridad es como la premisa para entrar en esta situación de escándalos. Y mientras continuamos con esas insensatas lecturas defensivas e infantiles de los escándalos sexuales, nada cambia y nada cambiará en el sistema iglesia. Si continuamos con estas lecturas de ayer, ¿no? Con respecto a la vida afectiva, sexual y relacional del presbítero. O nos iludimos de haber cambiado solo porque ha cambiado la política de la Iglesia, como justamente ha cambiado, ¿no? Pero no es suficiente. O el modo de manejar estos casos por parte de la autoridad, o porque algún líder significativo sea disculpado en nombre de todos. Otra cosa necesaria y correcta. Pero el sistema iglesia, dijimos, no está hecho solo de instituciones oficiales o de roles de gobierno, aunque es justo reconocer el gran impulso innovador dado especialmente por el Papa Benedicto a la cuestión.
Y no será suficiente incluso que disminuyan los casos. Alguien ya dice, estamos disminuyendo, la orientación está cambiando, ¿no? Eso sí, esto va a ser bueno, y todos lo esperamos, principalmente porque habrá menos personas inocentes que sufran. Y esto es un bien inequivocable. Pero no va a ser suficiente para decir que hubo una purificación y crecimiento de todos en la vida real de los individuos y en las comunidades sacerdotales. Los casos pueden disminuir porque hay más controles, porque el discernimiento inicial es más cauteloso, porque las víctimas potenciales se hicieron más prudentes y menos sumisas, por temor de ser descubiertas y recibir penas graves, y no necesariamente porque haya una verdadera toma de conciencia y crecimiento de los individuos y de la comunidad. Pero entonces, en el sistema iglesia, o cambian todos o no cambia nadie, y nada. Tenemos que concluir, ¿no? Sí, sí.